és un plaer una vegada més dedicar una estona a compartir reflexions al voltant de tot el que significa la lluita contra l'extrema dreta, el discurs de l'odi, que és en el que centrarem aquesta primera taula. Després en Paolo ens parlarà més endavant d'en Pere y del que significa la lucha de los movimientos, pero ahora nos vamos a centrar en cómo combatimos la extrema derecha, cómo podemos desarticular el discurso del odio. Gloria nos decía una cosa que como psicólogo, Paolo, me gustaría saber cómo la ves. Dice, la extrema derecha nos quiere quitar la esperanza. Y yo pensaba que la extrema derecha trabaja para construir falsas esperanzas basadas en una ideología que disfraza para poder captar ese apoyo masivo, ¿no? Y me gustaría saber cómo ves los mecanismos con los que está funcionando la extrema derecha, no solo en Brasil, pero lo que estás observando de ese movimiento a nivel social, a nivel comunicativo. ¿Cómo funciona? ¿Funciona como antes, a través del odio y del miedo solo, o funciona con un doble mecanismo de seducción? Bueno, buenos días a todos. ¿Está funcionando? Sí. Bien. Yo pienso que la extrema derecha desarrolló nuevas estrategias para conseguir la adhesión de la gente común y también para quebrar, digamos, los sectores progresistas, democráticos. Entonces, yo miro así que tanto en Brasil como acá, en Cataluña y otras partes, parece que busca atacar valores muy sagrados para los sectores democráticos. Aquí, por ejemplo, yo he visto a Vox atacando a campañas, ¿no? De una forma muy violenta, como que haciendo algo impensable, diciendo algo impensable, acusando de cosas impensables. Parece que es una estrategia de hacer desmoronar, de hacer... Sí, desmoronar. Subjetivamente, tanto a personas como a colectivos. Eso es muy común en Brasil. Los ataques, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de Marielle Franco. Entonces, una mujer combativa, respetada, era concejala en Rio de Janeiro, reconocida por su trabajo con las mujeres pobres, con las comunidades pobres, ¿no? Y asesinada de forma brutal, ¿no? Fusilada por milicias vinculadas a Bolsonaro. ¿Qué hacen los del campo fascista? Atacan a esa persona asesinada, ¿no? Atacan su historia, atacan su integridad, atacan su imagen, a punto de uno de los principales diputados vinculados a Bolsonaro, bueno, estaba en campaña entonces, fue en Rio de Janeiro, en la calle donde tiene el nombre de Marielle Franco, Ana Regia, quiebra la placa, ¿no? O sea, denunciando su complicidad con el crimen, así abiertamente. Entonces, parece que buscan, por hacer esto, por hacer algo impensable en términos civilizatorios, ir más allá, como apuntando para una barbarie social. Parece que buscan esto como que desarticular la gente de forma así, brutal, tanto los colectivos, la sociedad, como la gente común, ¿no? Y los militantes también. Y también desarticular las instituciones, como que colocándolas así de forma defensiva o como una sorpresa permanente, como un... Hola? Así. Está bien. Sí. Como que atacando con esta forma tan brutal, más allá de la civilización, parece que también las instituciones no saben qué hacer.
o tendrían que estar muy preparadas para contrarrestar, para hacer algo, ¿no? Pero parece que toma la gente toda un poco despreparada para tanta brutalidad y se queda la sociedad, las instituciones, las personas como que paralizadas, sin saber para dónde ir, sin saber cómo proceder, y ahí avanzan siempre, avanzan cada vez más, como que testando nuestra capacidad de resistir, nuestra capacidad de enfrentar, nuestra capacidad de raciocinar y de tener una estrategia. Es algo tan nuevo que parece que no se sabe qué hacer. Entonces, en eso estamos, vivimos una historia reciente, digamos, hace unos 10 años por lo menos, que venimos en nuestra nueva táctica que tiene que ver con la extrema derecha norteamericana también. Entonces venimos en esta situación de ataques impensables y se fue como que avanzando a partir de un poco para la... Tenemos a María Carvalho Dantas, que es una observadora privilegiada de lo que está pasando en la extrema derecha, porque ella es brasileña de nacimiento y está haciendo la política desde el Congreso de los Diputados, donde la presencia de Vox es ahora muy importante y su legitimación en el escenario político español de la extrema derecha está ahí. María, nos interesa mucho ver lo que tú estás observando en ese Brasil de Bolsonaro. Quedan 4 meses para unas nuevas elecciones, crucemos los dedos, que no se equivoquen esta vez las encuestas para nada y que podamos pasar página de esa etapa, pero esa doble mirada que tiene María sobre esa realidad, ¿no? De cómo funciona la extrema derecha. Hola Mónica, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y quiero agradecer en primera persona, en primer lugar a Gloria, que es una catalana, una brasilera, también la considero muy brasilera, y que siempre tiene esta mirada positiva, constructiva y empática y solidaria hacia Brasil. Muchas gracias Gloria, muchas gracias a la Fundación y muchas gracias a todos y a todas vosotras por estar aquí hoy. Y para mí es un placer compartir con Mónica, que soy, no se lo digáis, pero soy una fan de Mónica desde hace mucho tiempo. De hecho, me ayudó mucho a aprender catalán, ella no lo sabe. Y Paulo, que es todo un referente. Dicho eso, desde abril del 2018, para intentar contestar a tu pregunta en un espacio de tiempo muy pequeñito, que es lo que tenemos aquí hoy, yo llevo diciendo, y quien me conoce lo sabe, tengo aquí a una compañera Silvia que seguro que va a hacer así con la cabeza, yo llevo diciendo, ay, que tengo un déjà vu. Lo que está pasando aquí, esto ha pasado en Brasil. Es un déjà vu constante que yo vivo, y cuando decidí entrar en una candidatura y en el Congreso con las 52 sillas de Vox, es un déjà vu minuto a minuto. El último, la semana pasada, con el tema de las armas. O sea, y después nos lo explicará muy bien el profesor Tamayo, hay esta internacional del odio. Yo siempre digo, y no es broma, yo creo que hay un PowerPoint que se van pasando las extremas derechas y los partidos fascistas por todo el mundo con un warning, ¿no? Contextualicen ustedes según sus países. Entonces, lo que está pasando aquí, obviamente, Brasil no es España, pero sí que hay ejes muy definidos, como puede ser el eje que en Brasil llamamos el eje identitario y que aquí llamamos el eje cultural, también el eje que en Brasil es muy fuerte, que es el eje contra las personas afrodescendientes, las personas quilombolas, las personas de los pueblos originarios, las personas LGTBI, etcétera, etcétera. Aquí también, pero más direccionado hacia las personas migrantes.
En este contexto, yo creo que es importante recordar que Brasil, a diferencia del Estado español, ¿no? Fue un país colonizado, y en esta colonización fue el país que abolió la esclavitud en último lugar del mundo mundial. Es decir, mientras Barcelona hacía su Semana Universal en 1888, estaba la princesa Isabel de Brasil firmando la Ley Áurea, la abolición de la esclavitud, que esto es la historia, como decimos en Brasil, para inglés ver, porque lo que hubo realmente fue una nueva esclavización de la gente negra brasileña, que es lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy, Bolsonaro, bajo mi punto de vista, es la rémora de una no abolición de la esclavitud. Y esto tenemos que tener en cuenta, porque lo que pasa hoy en España con la extrema derecha y con los discursos de odio, los discursos fascistas, es la rémora de una transición no hecha. Entonces, esto es muy importante, esta relación contextualizada en los países. Y para acabar, la extrema derecha, yo se lo acabo de decir a Mónica antes de empezar, se nos está comiendo con patatas y una salsita por encima. En el Congreso están absolutamente legitimados, son los amos y las amas de las comisiones. Sí que es verdad que hay un mínimo de decencia de los partidos, bueno, los de izquierda, todas las personas de izquierda realmente que le interpela el sentimiento antifascista, no damos realmente ningún tipo de abertura para que Vox propague sus ideas de odio. Pero sí que es verdad que mucha gente y muchos partidos que se dicen de izquierdas, pues sí que aceptan enmiendas. Sí que aceptan enmiendas. Con lo cual hay que hacer el famoso cordón democrático, no es un cordón sanitario, es un cordón democrático, porque esto no va de partidos de derecha, partidos de izquierda, no, esto va de democracia, eso va de vida y de muerte. Porque Vox lo que quiere es instalar una necropolítica, y es muy complicado y se nos van a comer con patatas. Y ojo, acabo diciendo, Mónica, que también es muy importante, el día de hoy se juega muchísimo en el panorama contra la extrema derecha mundial. Hoy se juega muchísimo en Colombia, en Latinoamérica, y la geopolítica, tenemos que pensar en geopolítica porque la extrema derecha es mundial, el antifascismo es internacional, no tenemos que pensar solo en el Estado español porque ellos están muy relacionados, y Colombia hoy, en Colombia se juega muchísimo hoy, y ojalá gane el pacto histórico en Colombia. Paulo, lo que estaba diciendo María y me ha traído a las reflexiones que también hacía Leonardo Boff, hablando de las sombras que están ahí presentes en la realidad del Brasil, desde el genocidio indígena, ese pasado de colonización que sociológicamente no ha abandonado algunas bases sociales, el pacto de las clases dominantes en Brasil y ocupar las instituciones, ¿no? Y la amalgama de esos factores está ahí haciendo fácil que aflore el predominio de esos comportamientos de extrema derecha en una democracia, decís vosotros, también allí de baja intensidad. ¿Cómo funciona eso para encajar en la ficción de que no sea extrema derecha cuando en realidad es, ¿no? Bueno, primero quería complementar un poco lo que ha dicho María Dantas con relación a esta articulación internacional. De verdad, Bolsonaro tiene 3 hijos que están en la política, otro está entrando en la política, pero como funciona cada uno complementariamente al otro. Y él tiene un hijo que se llama Eduardo Bolsonaro, que hace un papel de diplomacia internacional. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Es que él ha querido esto, pero yo creo que estarás mejor. Ha querido un momento, que te lo voy a abrir para que no te duela tanto. Esto es un poco doloroso. ¿Ahora qué? ¿Aló? ¿Bien? ¿Está bien? Vale, Muy bien. dame a mí. Está bien.
Gracias. Yes, sir. Yeah. Ahora. Entonces, Eduardo Bolsonaro hace papel diplomático internacional. Entonces, hace relaciones con Trump, con Steve Bannon, que es el ideólogo de la extrema derecha norteamericana. Y pienso que Steve Bannon debe tener un equipo de psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, para hacer esta estrategia, construir las estrategias de extrema derecha en Estados Unidos e internacional. Tengo la certeza que hay un equipo, digamos, de expertos en eso, ¿no? Incluso hace poco tuvieron un encuentro internacional de extrema derecha en que Steve Bannon hizo un discurso hablando que las elecciones en Brasil, que van a ocurrir en octubre, serán las más importantes del mundo este año y que hay que hacer todo para mantener Bolsonaro en el poder. Pero aparte de eso, Eduardo Bolsonaro hace esta articulación de la extrema derecha en Latinoamérica, ¿no? Con Steve Bannon y América Latina, y aquí con Vox. Él tiene relaciones personales con el presidente de Vox, ¿no? Abascal, y hace esta triangulación, digamos, de Vox acá y también Polonia, Hungría y con Marine Le Pen. Marine Le Pen no, pienso que es un poco... Está en la ecuación. Tal vez sea muy democrática para ellos, ¿no? Y entonces él hace principalmente esto de Vox con los países de la extrema derecha latinoamericana y Steve Bannon. Bueno, acerca de que tú preguntaste, sí, en Brasil, como bien ha dicho también María Dantas, pasamos por toda la historia sin hacer como que una evaluación de cada periodo y una superación real, como ella bien explicó, la esclavitud. Y así en el siglo XX, cada dictadura que sufrimos era superada, pero no superada de verdad. Entonces era como un mantenimiento permanente de las viejas estructuras de poder, tanto a nivel económico, real, un país en que tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo, del planeta, y al mismo tiempo este poder colonial y neocolonial permanente pasando por todas las instituciones. Y una tutela, decimos, de los militares, una especie de casta militar, tutelando todos los momentos siempre, como que cuidando para que la democracia no llegue a ser real. Entonces, el Poder Judicial principalmente es extremadamente racista, tenemos ahí lo que llamamos racismo estructural, que perpasa todas las instituciones, pero también y con mucha fuerza el Poder Judicial. Tenemos en Brasil, en prisión, no sé ahora exactamente los números, pero como 700.000 presos, y por ahí más de 80% negras, ¿no? Entonces, esta visión, esta ideología de la desigualdad, del privilegio, del racismo, del anti-mujer, del anti-LGBT, del anti-pobre, perpasa las instituciones de forma muy cruel. Y es como una normalidad en Brasil, ¿no? Algo normal. Y este colonialismo, digamos, neocolonial, está como que por dentro de la subjetividad colectiva, individual, y perpasa el sistema educacional, perpasa la cultura de nuestro país y las relaciones cotidianas. Entonces, como dijo María Dantas, en Brasil tenemos eso de los edificios, que los empleados solo pasan por una parte, hay espacios de privilegio, no solo donde se vive la gente, pero donde se trabaja, donde se estudia. Entonces, digamos que un problema muy serio fue no hacer la evaluación de cada momento histórico, lo que significó y cuál es la superación que debe hacer. Es como si subterráneamente en la sociedad siempre esos valores arcaicos
de la era colonial persistieron y nunca fueron cambiados de verdad. Y para terminar, la última dictadura fue de 64 hasta el 85 y no pasó nada, digamos, casi nada con relación a la evaluación de este periodo, como pasó en Argentina, pasó en Chile, ¿no? Pasó en Uruguay. Y ahí, como si hubiera un acuerdo para no tocar el asunto de la tortura, del asesinato, desaparición de personas, todo eso se quedó como debajo del tapete, como decimos ahí. Hubo un intento de Dilma, la presidenta Dilma Rousseff, con la Comisión de la Memoria y Verdad, pero fue como que una afronta a los militares, fue como una afronta a los acuerdos de 79, con una amnistía unilateral. Entonces Dilma con eso fue conformando una Comisión de la Verdad muy amplia, con psicoanalistas, con abogados, con gente del campo conservador, campo del centro, pero tocó un tema que era tabú, no podía hacer eso. Y eso pienso que fue uno de los motivos incluso para por la retirada del gobierno. Es interesante que dices esto, Pablo y María, porque coincidís en la estrategia internacional. Steve Bannon, sin duda, representa a esos Estados Unidos que siempre acaban colonizando ideológicamente por intereses económicos aquellos países que tienen en su órbita, que son todos, la Europa Occidental, Latinoamérica y algunos países en África. Pero cuando habla ahora de que Dilma intentó en su mandato abrir esa cuestión, quizás si Lula en los 2 mandatos que tuvo hubiera podido hacer ese trabajo, habría una generación que hubiera sido más consciente de esa transición no hecha, que en España tampoco se ha hecho bien, ¿eh? Estamos en el mismo río, con la misma agua sombría que va bajando. María, ese afrontar el pasado por generaciones, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es que las generaciones de la gente joven tengan conciencia de lo que ocurrió, ¿no? Sí, en Brasil tenemos una frase y que yo creo que esa frase es universal: o presente é un pasado muito vivo. No se puede seguir adelante bajo ningún concepto, y lo sabemos todas, sin hacer un ejercicio de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo de garantías de no repetición, ¿no? Lo que quiso hacer, y que muy bien ha explicado Paulo, en la época del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, fue un amago con lo que se podía hacer en aquella época. Fue un amago de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y soy muy orgullosa como brasileña de esto, de haber podido en vida ver a un brillante Ustra, que fue el algoz de Dilma Rousseff, que fue un asesino, una persona extremadamente violenta en la época de la dictadura, sentado y tener que escuchar a sus víctimas y tener que ver a Dilma Rousseff explicando que fue torturada, cómo fue torturada, quién le torturó y en cuándo y en qué situación y por qué. Entonces, esto sí que ese amago de reparación sí que lo vivimos en Brasil, pero fue poco tiempo, no nos dejaron hacer mucho. Como he dicho antes, y vuelvo a decir la frase, que es muy importante que la digamos siempre, que el presente es un pasado muy vivo. ¿Por qué? Porque la juventud, como acabas de decir, Mónica, tiene que conocer el pasado, pero el pasado real. Si hubo torturas, tienen que saber. Si hubo asesinatos, desapariciones, si hubo violencia institucional, estructural, esto es absolutamente imprescindible que la juventud conozca, porque si la juventud no conoce, no puede tener una opinión, gracias, una opinión. Y en este sentido, Brasil
si me apuras, fue más allá que el Estado español. En España no ha habido ni una comisión de la verdad, nada. En España no se estudia el franquismo en las escuelas, que lo estamos intentando hacer ahora con la Ley de Memoria Democrática. Con lo cual, yo vuelvo a decir, y voy a repetir hasta la saciedad, el presente es un pasado muy vivo. Estamos, y no me incluyo, y obviamente a ti tampoco, y obviamente a esta sala tampoco, se está legitimando un pasado, un presente, pero que es un pasado franquista. Yo veo cada día en el Congreso, y por eso llevo esta tal pegatina ahí en la tablet, for a box, esto no es sensacionalismo, esto es un alegato visual, Mónica, para que la gente que esté ahí, las parlamentarias, para que les diga, señorías, por favor, esto aquí no es normal, esto aquí no nos normalicemos, ¿no? Y también, y aquí entro ya en el papel de los medios de comunicación, no solo medios de comunicación los hegemónicos y tal, pero actualmente pues la juventud no asiste, la mayoría, pues el telediario de Televisión Española o TV3. La juventud está por TikTok, Instagram y Twitch, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos que saber, que estoy entrando en un tema que lo siento mucho más entrado. No, iba a entrar en esto. Porque esto es muy importante, que son las tecnologías de la comunicación. Y hay una filósofa brasilera que está exiliada en Francia, que es la compañera Marcia Tiburi, que lo explica muy bien en sus libros, ¿no? Marcia, que seguro la conoces, ya estuvo aquí en Barcelona muchas veces. Eso es, explica cómo acabar o dar inputs de este técnico macho neofascismo que se ha instalado en todo el mundo, y el tema de las nuevas tecnologías es absolutamente imprescindible para que ellos ganen. Pablo, desde ese punto de vista, porque y vincula esa primera pregunta que te hacía, ¿no? A nivel psicológico, ¿cómo se arma la extrema derecha esos valores a través de los medios de comunicación? Y cuando hablo de los medios, como decía ahora María, dejemos de hablar de los medios tradicionales porque los consumos de audiencia nos están diciendo que van disminuyendo, y lo que está subiendo y por donde se está informando y trabajando los movimientos sociales es a través de las muy distintas redes sociales que tienen. Y eso tiene un mecanismo psicológico de la velocidad, la competitividad, con la que además hemos educado a nuestros jóvenes, ¿no? Y nos han educado a nosotros, competir contra el otro, tumbar al otro, el adversario. Lo estamos viendo en la política de hoy y también lo estamos viendo en los debates que hay en las redes. Y eso es abono para ese pensamiento de extrema derecha, que no fomenta la cooperación, la solidaridad, el reconocer al otro, fomenta precisamente el estarse comparando y venciendo al otro todo el día. Y eso vincula directamente con el pensamiento fascista, ¿no? Los medios funcionan y la comunicación política está funcionando en esas claves que favorecen a la extrema derecha. Sí. Mira que cuando empezó en Brasil la reacción ideológica a los gobiernos populares, porque hay que tener claro una cosa, en Brasil, después que derrotamos la dictadura, tuvimos un larguísimo periodo de avances sucesivos en la democracia. Pasamos por la Constitución de 88, que hubo una fuerte participación social en la construcción misma de la elaboración misma de la Constitución, mucha participación ahí en el Congreso, con los sectores populares organizados, llevando sus propuestas y construyendo una Constitución que es muy avanzada. Y entonces después tuvimos una serie de gobiernos, tanto de derecha, de centro derecha, pero siempre, digamos, respetando la Constitución y la participación ciudadana, así como avanzando poco a poco, pero siempre con la construcción de políticas públicas. Y cuando llega el gobierno del presidente Lula y después de la presidenta Dilma Rousseff, se fue avanzando cada vez más, ¿no? Tuvimos conferencias de todos los temas que pueden imaginar: educación, salud,
de las personas de mayor edad, las personas con deficiencia, conferencia LGBT, conferencia de derechos humanos, conferencia de reforma agraria, todos los temas, que son indígenas, que son salud mental, bueno, y siempre con propuestas que venían desde abajo de la sociedad hasta las conferencias nacionales, involucrando ahí como 20 millones de personas en un proceso total. Y avanzamos siempre en gobierno Lula y Dilma principalmente. Entonces, la perspectiva en aquel entonces sería seguir con otros gobiernos, con Lula y con otros, y estaba como que a perder de vista ese proceso de profundización de la participación. Y tal vez el tema de la autoamnistía de los militares iba a volver y todo eso. Bueno, entonces fue esa la razón que hubo el golpe de Estado en Brasil contra Dilma. Y para hacerlo, es que llaman un golpe híbrido, porque no era un golpe clásico de América Latina, por los militares poner los tanques en la calle, prender, asesinar, como hicieron tantas veces. Pero ahora, digamos, para los países, para la comunidad internacional, eso no pasa. Entonces, fue esta nueva forma que el componente subjetivo de la comunicación es estratégico. Entonces, ahí por 2014, 2015, lo que veíamos como que para iniciar el proceso de desorganizar la sociedad. Por ejemplo, que ahora es diputado federal, Kim Taguiri, es un oriental ahí que está en Brasil, su familia debe estar bastante tiempo y se proyectó en la sociedad como un vocero de esta extrema derecha. Pero, ¿qué hacía en inicio? Hacía lives, ¿sí?, en que decía, mira, si te hablan de justicia social, pon la mano en el bolsillo, que te van a robar. Entonces, era este paradigma, ¿no?, de que respetar al otro era peligroso, que hacer justicia social era robar a la sociedad, que pensar en el derecho de las mujeres era algo de comunistas, ¿no? Bueno, la cuestión de ser comunista pasaba por todo. Si respetaba y denunciaba el racismo, era comunista. Si quería demarcar territorios indígenas, era comunista. Si quería hablar del derecho de los niños, era comunista. Todo pasaba por esta cuestión del comunismo, que este también es el problema, que fue un tema no tratado después de la dictadura. Entonces, no solamente en la gran prensa y la gran media, esta visión del mundo egoísta, anti-solidaria, anti-esperanza, anti-todo, se fue, digamos, avanzando cada vez más. Pero en las redes sociales, esto es un campo muy fértil para toda esa, digamos, propaganda del egoísmo como forma de ser en el mundo. Entonces, bueno, ahí hay todo un capítulo sobre fake news y sobre esos valores que venían permeando ¿no?, por debajo, por adentro del discurso de la extrema derecha. Y cómo fueron envenenando la sociedad con esos conceptos de egoísmo extremo, que el otro nos amenaza y que todo es comunismo. Hablando de comunismo, solo una cosa que yo he vivido, que pienso puede ayudar a comprender. Yo era secretario nacional de articulación social y mi función era apoyar a los movimientos de participación social, las conferencias, los consejos, las políticas públicas que venían de esos procesos colectivos. Y conseguimos que Dilma, ¿no?, nos apoyara y después firmar el decreto que creó la Política Nacional de Participación Social,
que no era hacer nada de nuevo, era organizar lo que ya había de participación en sus consejos, comisiones y procesos de participación. No era apenas organizar algo que la sociedad pudiera digamos, entregar al Parlamento, al gobierno federal, las instancias municipales, estaduales y federales, propuestas de políticas públicas. No inventamos nada, pero apenas organizamos un poco y Dilma firmó. Y fue un lío, editoriales de la gran prensa, llamados de comunistas, eran bolivarianos. En el momento, la cuestión era Venezuela como un gran diablo latinoamericano, entonces eran bolivarianos. Bueno, fui llamado al Senado, tuve que ir al Senado a explicar el decreto de la presidenta Dilma, de Política Nacional de Participación Social. Bueno, yo hice una exposición, todo, y ahí un señor, parece que era asesor de los senadores ahí, pidió la palabra, sí, digo, yo entendí la propuesta, qué bueno. Sí, quieren traer el comunismo para el país y destruir la familia brasileña. Fue su síntesis. La propuesta de Política Nacional de Participación Social era para destruir la familia brasileña y para traer el comunismo para el país. Entonces, eso es típico de la extrema derecha, ¿no? Haces algo por aquí, ellos hablan que es aquí, con un montón de tabús y mentiras. Decimos que la extrema derecha va construyendo un mundo paralelo. Y esta es una de las claves. Pablo decía, construyen un mundo paralelo, hay un decreto de participación social, organizamos lo que ya existe y ellos acuden a un valor que consideran que va a ser resorte de reacción en sus capas sociales y dicen la familia, van a destruir la familia brasileña y no salimos de esa lógica y ahí está construido. Pero los movimientos sociales, María y Pablo, ahí tienen que articularse para contrarrestar esto. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Estamos a 4 meses de esa primera vuelta de las elecciones. Los números dicen que quizá pueda pasar, pero antes de empezar, María me decía, cuidado porque Jair Bolsonaro tiene el dinero en el bolsillo y lo va a utilizar, ¿no? Pero el trabajo de los movimientos sociales en contrarrestar esto que ahora nos contaba Pablo es fundamental para poder vencer esas fake news y esa dinámica simplificadora, ¿no? Sí, y me encanta que me preguntes esto, que es mi tema. A ver, hay una cosa que yo creo que hay que quedar muy clara, Mónica, que es que por fin, y a ver si está de acuerdo el compañero Pablo, por fin la blanquitud brasileña, cuando digo blanquitud obviamente estoy hablando desde una perspectiva sociológica, que la blanquitud brasileña, porque le ha tocado muchísimo, incluso le ha tocado la vida, se ha dado cuenta que Brasil vive desde 1500 un genocidio. Me ha dicho que sí, un genocidio, es decir, movimientos sociales, vale. La población negra de Brasil, desde que estaba esclavizada, estaba en lucha en sus quilombos, huían de sus señores. Siempre ha estado en lucha. La población indígena brasileña diezmada totalmente, tenemos ¿cuánto? 5% de la población, más o menos, de 1% de la población brasileña, de 217 millones de personas, de pueblos originarios, fueron absolutamente casi extinguidos, pero siempre también estuvieron ahí en lucha, cada uno pues desde sus posibilidades. La población campesina brasileña en lucha, tenemos ahí el mayor movimiento social de América Latina y, si me apuráis, del mundo, que es el movimiento Sin Tierra, el MST. La población pobre y desahuciada y desahuciada. También tenemos el MTST.
ahí en São Paulo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para contestar a tu pregunta. Brasil, la gente siempre ha estado en las calles, en el campo, en las aldeas, en pie de lucha, ¿Qué ha pasado ahora, según mi punto de vista? Bueno, desde hace unos pocos años. Esa blanquitud brasileña, que desgraciadamente lo ha explicado muy bien el compañero Paulo, que tiene unos privilegios, porque incluso una mujer en paro, pobre, que vive en la periferia de Brasil, pero si es blanca, es una privilegiada. Es muy triste decir esto, pero es verdad. Pues, según mi punto de vista, después de la eclosión de la lucha contemporánea, de la lucha del pueblo afrodescendiente, del pueblo indígena, del pueblo gitano, que no se habla del pueblo gitano en Brasil, que hay un genocidio también del pueblo gitano en Brasil, como aquí. La blanquitud sociológica se ha dado cuenta que hay que haber sí o sí una unidad, porque nos van a comer todos con patatas. Y de ahí viene, que seguramente hablaremos luego, que también es un pacto histórico que se está haciendo en Brasil, es que se han unido desde los anticapitalistas hasta la centro derecha. Es como si aquí en Cataluña las CUP se hubiesen unido al PDK, a Junts, a Esquerra, en su día pasó, para ir a unas elecciones, ¿vale? Entonces, los movimientos sociales de Brasil, las mujeres campesinas, las margaridas brasileñas, están súper organizadas. Van a la calle más, son las que ponen sus cuerpos delante, son las que son, Diana, se ponen en la diana, son la infantería de los movimientos sociales en Brasil, no tienen miedo, se ponen delante de la policía fascista de Bolsonaro. Hay movimiento social, de hecho, yo creo que es importante que continúe habiendo este movimiento social, porque los cambios, Mónica, no se hacen desde arriba. Si no hay movimiento social, si no hay sociedad organizada, autoorganizada desde abajo, no hay Lula que cambie el Brasil. Sin duda, esto es lo que ha ocurrido también en España en los últimos tiempos, en otro ámbito que es el de la política aquí en Cataluña, que lo que realmente le daba miedo al Estado no eran los partidos, era la organización social, la potencia social, ¿no? Y el hecho que fuera transversal, como decía ahora María, desde la CUP hasta el extremo de la gente más conservadora de nuestro país, fueran capaces de ir de la mano en la calle, ¿no? ¿Esto es sólidamente suficiente, como lo está contando María, para que no se resquebraje por una campaña electoral de Bolsonaro? Es decir, ese movimiento social en Brasil tiene la conciencia de que esta vez no puede resquebrajarse si quiere vencer la violencia, porque es violencia, vida o muerte, de lo que está pasando en Brasil. Sí, pienso que la sociedad está bastante organizada y eso es un punto de esperanza para nosotros. Tenemos una historia, una trayectoria, como que había dicho antes, de la lucha después de la dictadura, que tuvimos un avance permanente de organización de los sin tierra, por ejemplo, que empezaron un lugar muy específico ahí en Brasil, se fue expandiendo para todo el país. Hoy el movimiento de los sin tierra está en todo el país y tiene varias agroindustrias que producen en base a la agroecología, la producción orgánica. Hay muchas agroindustrias conducidas por mujeres, ¿no? Y es el mayor productor de arroz orgánico en el sur del país, el movimiento de los sin tierra. Y otros movimientos son bastante capilarizados, así, en la sociedad. ¿No? En la sociedad. Y incluso los movimientos tuvieron un papel muy importante, incluso para impedir que la destrucción de Bolsonaro fuera mucho mayor. Entonces hubo una resistencia en todos los campos, la salud, el sistema único de salud que tenemos, que es una conquista de la Constitución.
fue muy defendido durante la pandemia por los movimientos, por la gente, por las enfermeras, por toda la gente que trabaja en el sistema, ¿no? Y por eso no fue destruido. Y así hay muchas otras experiencias de resistencia por los quilombos que María también estaba hablando, ¿no? Tenemos más de 6.000 territorios descendientes de esclavos, ¿no? Más de 6.000 en todo el territorio nacional, y fueron espacios fundamentales hoy de resistencia, como fueron cuando huyeron de las haciendas hace 200, 300 años. Tenemos el mayor quilombo del país, que es Alcántara, en el norte del país, que incluso durante la dictadura pusieron ahí los militares una base espacial que recién Bolsonaro entregó, digamos, para los norteamericanos. Pero ahí son 300 comunidades ahí de ex-esclavizados, son 300 ahí. Y intentaron expulsarlas, los militares con el gobierno federal intentaron como expulsarlas para ampliar la base aeroespacial de Alcántara. Y fue la resistencia de ellos ahí que impidió que eso pasara. Entonces, hoy tenemos esa perspectiva electoral, pero digamos que se está ya trabajando para formar por lo menos 5.000 comités populares de resistencia, que sean espacios de formación política, discusión, articulación de todos los movimientos. 5.000 fue una propuesta inicial, pero el Movimiento Sin Tierra, el Frente Povo Sem Medo, que es un frente de organizaciones populares, Frente Brasil Popular, que es otra frente, esas dos incluso están se unificando para constituir comités populares que van a tener la tarea de garantizar la victoria electoral, garantizar la toma de posse, ¿no? la posse del futuro presidente, que esperamos que sea Lula, y garantizar la gobernabilidad futura, porque sabemos que ellos no van a aceptar fácil y van a crear estrategias para... Bolsonaro ya habló muchas veces que quien tiene la última palabra en Brasil son los militares, que las urnas no son confiables, y bueno, está ya preparando un escenario estilo Trump para, si es derrotado, ya dijo que solo Dios lo quita de la silla presidencial, el voto no lo quita de la silla presidencial, ya habló si él no gana, solo puede ser por fraude, cosas por el estilo. O sea, él ya está preparando un escenario de golpe, pero no se sabe si tiene esa fuerza. Oye, Pablo, y ahora decías, y luego la gobernabilidad, porque puede haber la gobernabilidad política, a ver si es, y luego la gobernabilidad social, es decir, aterrar eso para que cale dentro de la sociedad esa gobernabilidad social. Ese es el reto más importante que tendrá el futuro gobierno. Sí, incluso una autocrítica, digamos, de PT y de la izquierda, más el PT por su responsabilidad en los gobiernos anteriores, fue que no se cuidó lo suficiente de esa gobernabilidad social. Se apostó, se trabajó mucho la gobernabilidad política, el parlamento, las instituciones y tal, incluso los nombres que iban para la Suprema Corte, que tienen que pasar por la presidencia y el Congreso. Siempre se pensaba mucho, siempre, todo el tiempo, con la tal gobernabilidad, hay que pensar en la República, los protocolos de la República, respetar todo. Siempre mucho se pensó en esta gobernabilidad en el ámbito institucional. Y ahí que vino la extrema derecha destruyendo todo, haciendo lo que quería, ¿no? como un huracán. Sí, como ¿no? Eso de animales que saltan así. Sí. Y, o sea, no se cuidó de esta gobernabilidad. Incluso no había gente en la calle cuando Dilma fue retirada, ¿no? No había gente para defender, había que tener millones de personas en la calle. Porque se había olvidado la gobernabilidad social. Sí, no se cuidó lo suficiente. Entonces, las fake news, la articulación que pasaba
por el Parlamento, pero también por el Poder Judicial. Todo fue así funcionando para sacarla del poder de forma injusta, sin ninguna prueba de nada, con apenas cosas que ella hizo como gestora, como presidenta, que los presidentes anteriores todos hacían, que era algo muy... Incluso nadie explicó suficiente hoy el problema de las pedaladas fiscales, ¿no? Algo como un banco público estatal prestar recursos para otro que había que implementar políticas públicas, y eso no se podía hacer, es un crimen. Pero Bolsonaro ya hizo crímenes, tiene cerca de 160 procesos en contra él y no pasa nada. O sea, entonces, para cerrar, la cuestión de la gobernanza social es un tema de autocrítica, que no se cuidó suficiente esta gobernabilidad durante los gobiernos anteriores, y ahora hay que cuidar desde antes de las elecciones. Esto que está diciendo Pablo me parece muy interesante por lo que está pasando también aquí. Cuando hablamos de gobernabilidad social, es decir, estar enganchado en la calle, estar escuchando, estar negociando con las entidades, con los movimientos, cada paso que das, aunque haya una legitimidad política, si no haces un consenso con la sociedad, no se avanza, porque no se consolida en la base, ¿no? María, y eso es posible que la extrema derecha, su manera, sí que esté conectada más con la calle de lo que están ahora los partidos que tienen que luchar contra la extrema derecha, porque están en la gobernabilidad política, olvidándose de que la lucha estará en la calle para defender eso, ¿no? Sí, yo aquí vuelvo a Marcia Tiburi y su neofascismo, ¿no? Porque las izquierdas siempre tenemos una forma muy rebuscada de explicar la realidad social y de buscar salidas para los problemas y para conseguir una justicia social. Es decir, aterrar. Para explicar algo, yo tengo que contextualizar, yo tengo que buscar estadísticas, pues yo tengo que aplicar en un contexto determinado, yo tengo que hacer un diálogo y tal. La extrema derecha, con un meme, lo dice todo, solo queda Vox. Y es aquí, es la tecno macho neofascismo, es esto. Entonces, rápidamente, se me ha olvidado decir una cosa que yo pienso que es absolutamente imprescindible, que es que Brasil, el contexto de Brasil, no sé si lo sabéis, pero es el país del mundo que tuvo el mayor partido del nacionalsocialismo, o sea, partido hitleriano, fuera de Alemania, en los años 30-40. Tenía casi entre este partido y el integralista, tenían como 1 millón de personas ahí dentro. Es tanto que tuvimos nuestro propio nazismo en Brasil, que se llamaba integralismo, que fue un partido político con casi 1 millón de personas afiliadas. Porque incluso el partido nazi de Brasil no aceptaba a los integralistas dentro, porque no eran arios. Esto, vuelvo a decir, y me voy a repetir con el ajo, el presente es un pasado muy vivo. Bolsonaro y el bolsonarismo viene de ahí, que luego fueron los TFP, los Tradición, Familia y Propiedad, que lo tenemos cada día en la bancada ruralista del Congreso de los Diputados y en el Senado de Brasil, la bancada de la bala, la bancada del BOE, que es la bancada pues ruralista. Y algo que aún no hemos tocado, que tocará seguramente el profesor Tamayo, que es un tema duro de entrar, pero hay que entrar en este tema, que es el evangelismo, las iglesias neopentecostales, que es la base social y real de Brasil. Y aquí las izquierdas, la mayoría pues agnósticas, ateas, con otros tipos de fe, que en Brasil las religiones de base afrodescendiente han estado incluso hasta hoy absolutamente denostadas y prohibidas y violentadas, como puede ser la Umbanda y el Candomblé. Entonces aquí también los movimientos sociales tienen tienen que tener esa entrada, y están ahí también, porque
no tenemos en Brasil a 57 millones de neonazis. No. Y aquí me encanta que Paulo haya hecho esta mea culpa, me encanta. No abunda eso en Brasil, hay que decir. Porque aquí sí, el PT se olvidó de las calles. Yo me acuerdo ahí, yo soy de Aracaju, de Sergipe. Yo me acuerdo que yo frecuentaba lo que aquí serían los círculos, ¿no? Pues al cabo de, no sé, 3 años, 4 años de gobierno, ya no había, se habían extinguido los círculos. Aquí pasó también con Podemos, ¿no? Tristemente. Porque a lo mejor porque tiene tanto que hacer en lo institucional que se olvidan de las calles se tienen que patear cada día. Es lo que, bueno, yo humildemente como persona intento hacer. Y porque, Paulo, estar en las calles y no solo en las redes sociales, pensando que las redes sustituyen las calles cuando es con los cuerpos con los que se paran determinados movimientos, es un error estratégico fundamental. Pensar que vas a vencer a la extrema derecha a través de Twitter, a través de tweets, de TikTok, cuando en realidad en el momento de la verdad cada cuerpo cuenta en las manifestaciones, que es lo que más miedo da a los estados, este es un error grave. Sí. Pienso que es importante estar en las redes porque ellos avanzan mucho por ahí. Bueno, avanzaron mucho. Hoy tenemos la Deep Web. La Deep Web ya produjo para este contexto actual miles y miles de videos falsos. Yo vi un video de Lula producido así con las técnicas más avanzadas de la tecnología de la web. Entonces vi un video de Lula que la extrema derecha hizo para las iglesias, para las bases evangélicas. Entonces Lula está, tú ves su fase y la boca hablando así: yo hice un pacto con el diablo y nuestro pacto pasa por nosotros explicando su pacto con el diablo. Mira. Y es imposible distinguir que es falso, es imposible. Y es Lula hablando de ese pacto. Pero son técnicas muy refinadas, muy sofisticadas hoy para hacer. Ellos disparan fake news, esas mentiras, sean discursos, sean de otra forma, sean informaciones periodísticas, hacia los millones. Están burlando la legislación, inclusive como burlaron antes para ganar las elecciones, fue a costa de millones y millones. Él viene a Europa y compran, los empresarios vinculados a Bolsonaro compran paquetes para envío de información falsa, de forma segmentada, para juventud, clase tal, sector tal, para sector tal evangélico, para, digamos, bueno, para mujeres, para ancianos. Entonces paran de forma segmentada para convencerlos, para influenciarlos. Entonces hay que cuidar de ese campo, porque también no se cuidó casi nada en las últimas elecciones de dinero con un tractor. Entonces hay que cuidar ahí, pero fundamentalmente esto de gobernabilidad social en la calle, los cuerpos, la gente organizada, resistiendo, como se hizo con la pandemia. La pandemia, por Bolsonaro, la pandemia debía así desarrollarse libremente y iban, según él, vencer, sobrevivir los mejores. Entonces no importa si moriría. Si murieron 700.000 personas. 700.000 casi. No sé si ya llegó a 700.000, pero estaba llegando. 660.000 o 670.000. Pero la perspectiva era que de 1 a 2 millones iban a morir. 30 millones infectados, 30 millones infectados. Y con datos que no son seguros, va a ser mucho más. Y él tenía esa tesis de inmunidad de rebaño, o sea, que deja libremente la pandemia matar a todos, que ellos puedan, y ahí va a sobrevivir los mejores, y tendremos entonces una sociedad más fuerte, tipo nazi, es una concepción nazi, eugenista, ¿no? Y fue la resistencia de la gente que funcionó para impedir que ese desastre ocurriera. Entonces fue la resistencia organizada, ¿no? De mujeres principalmente,
de comunidades pobres que exigieron sus derechos y avanzaron en la resistencia contra la política, la antipolítica, la política necropolítica de Bolsonaro. Y quería decir una frase que para mí es muy cara, que estaba complementando también María Dantas, que un pensador negro brasileño, Milton Santos, tiene una frase para mí clave, que es las élites brasileñas no quieren derechos, no importan derechos, les importan privilegios. Eso es digamos, que marca nuestra sociedad. Todo pasa por mantener los privilegios de una pequeña minoría, 1%, que quiere todas las tierras, todos los recursos públicos, el Estado y sus manos. El Estado mínimo es para los pobres, lo que quiere el Estado máximo para ellos mismos. Muchas gracias Paolo y María. Ahora yo voy siguiendo las indicaciones de la organización, soy muy disciplinada, aunque no parece, encara que no ho sabia. Portem 20 minuts de retard respecte a l'horari que m'has marcat. Ara farem una pausa. Vosaltres heu anotat preguntes pel Paolo, per la Maria i després, quan José Tamayo farà una introducció del que suposa el seu llibre i l'incorporarem a la taula, i jo des d'aquí baix passaré les vostres preguntes i després en Paolo parlarà específicament de Pere, de la lluita, d'en quin moment estan al Brasil respecte del que ha estat sempre el que ha unit en Paolo i en Pere, que és la lluita pels moviments indígenes i les terres al Brasil. Per tant, ara fem una petita pausa, us preneu un cafè i després tornem. Complementar un temps.